Buenas noches. Hoy vengo a hablar acerca del patrón de diseño de Corridor en la arquitectura y el diseño de software. Yo soy Eduardo Hipólito y vamos a comenzar primero hablando acerca de una pequeña introducción de a qué nos referimos con el patrón de diseño de Corridor. Realmente existen una gran variedad de estos, diferentes tipos de patrones. Este es uno de los más sencillos y digámosle que una de las principales características que este tiene es su flexibilidad y la facilidad con la que podemos modificar una estructura base de algún tipo de programa con sus respectivas funciones, métodos, etcétera. Para ello nos tenemos que imaginar al patrón de Corridor de una forma en cómo nosotros teniendo un objeto existente podemos modificar sus métodos. Por ejemplo, si tenemos, ¿qué será? Un método que nos permite registrar a diferentes personas a una suscripción de música y digamos que tenemos sus características de acceso a diferentes tipos de canciones, acceso a diferentes tipos de podcasts, pero posteriormente queremos implementar nuevas funciones o mejor dicho nuevas suscripciones, como por ejemplo una suscripción premium para personas que pagan aún más dinero. Podemos incluir, ¿qué será? La escucha de audiolibros, que sería una función extra a la que tendrían las personas que solamente pagan una suscripción premium base. Este es un ejemplo claro de esto. Para realmente nosotros podríamos hacer otro método, hacer otra función, hacer otra estructura para abarcar esta cuestión, pero con el patrón de diseño de Corridor no hay necesidad de hacer esto. Únicamente por medio de clases abstractas podemos ahora sí que implementar esa nueva funcionalidad o esa nueva característica para lo que nosotros necesitamos. De igual forma, tal como se puede observar aquí en la pantalla, tenemos nuestros componentes y a partir del decorador que agrega la nueva funcionalidad, nosotros podemos ahora sí que crear ahora sí que un elemento más completo. Las características que tiene el patrón decorator es primero el componente base, que es la clase o interfaz que tenemos ahora sí que predeterminadamente. El componente concreto, que en este caso es lo que nosotros vamos a implementar a nuestro componente base, la característica o el método que queremos realizar. Y el decorador, que podemos imaginarlo también como una caja de, por así que de regalo, al cual nosotros por medio de capas o diferentes tipos de decoraciones, como lo menciona ahí, podemos agregar componentes y funcionalidades adicionales. Las ventajas que habíamos hablado es la flexibilidad, la modularidad y la mantenibilidad, ya que nosotros no podemos predecir la cantidad de funciones o elementos que queremos tener para una determinada aplicación o elemento. Es por eso que este tipo de ventajas y características nos permiten nosotros actuar con seguridad. Claro, teniendo en cuenta que en un futuro vamos a modificar estas características y ya cuando llegue el momento de implementar nuevas funcionalidades podemos estar tranquilos de que no vamos a excedernos, a matarnos realizando diferentes tipos de cambios a nuestro código, sino que solo bastará con realizar ahora sí que manejar esta estructura para poder implementar estas funcionalidades sin ningún tipo de problema. Al que si tuviéramos que hacer todo desde cero o tuviéramos que cambiar gran parte del código para implementar las cosas nuevas. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener al usar el patrón de diseño de Corridor? Bueno, tenemos que tener en cuenta que no nada más es ahora sí que ingresar por ingresar, también tenemos que tener ahora sí que un mantenimiento del código, una estructuración correcta, porque nosotros podemos sobrecargar toda esa información o todo ese código o ese programa aplicación si nosotros abusamos de los decoradores. Igual tenemos que tener un orden claro de ellos y no podemos simplemente agregar por agregar. Tenemos que ahora sí que tener una administración correcta de cada uno de estos tipos de elementos y tener una interfaz consistente de que ahora sí que sea coherente con el componente base para que no exista ningún tipo de diferencia tan significativa que podría afectar la utilización de esto. Las aplicaciones prácticas del patrón de diseño de Corridor son muchas. Está la interfaz de usuario, el procesamiento de datos y el cifrado y compresión. Podemos agregar funcionalidades dinámicamente a elementos de la interfaz, por ejemplo, que en su momento no tendríamos planeadas. Si en una aplicación móvil queremos implementar quizás una nueva funcionalidad de la cámara, por ejemplo para leer códigos QR, nosotros podemos realizar este tipo de cambio con una facilidad más grande a que si lo hiciéramos desde cero.
el procesamiento de datos para aplicar ese tipo de transformaciones y validaciones adicionales, como se menciona en la diapositiva, y para agregar capas de seguridad que nosotros necesitemos posteriormente. Ahora, a comparación con otros patrones de diseño, en este caso tenemos dos, el patrón Adapter y el patrón Composite. Y como habíamos mencionado, realmente la flexibilidad que tenemos con el decorador es bastante grande. En este caso, el patrón Adapter, tal como menciona aquí en la diapositiva, agrega funcionalidades al objeto, pero el decorador, perdón, pero el adapter lo que hace es adaptar la interfaz de un objeto existente, lo cual no vendría a ser lo mismo. Y el patrón Composite, que como habíamos mencionado anteriormente, el patrón decorador agrega funcionalidades a un objeto individual, pero el componente, ahora sí que el Composite agrupa objetos en una estructura jerárquica. Y bueno, como hemos visto y como hemos analizado en esta exposición, el patrón de diseño de Corridor es una herramienta muy poderosa, bastante flexible, que nos permite ahora sí que separar por módulos todas estas características, lo que nos facilita mucho el trabajo. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta para el momento de entrar al campo laboral para poder realizar nuestro trabajo de una manera muy eficiente. Y eso sería todo. Aquí se muestran las referencias donde saqué la información. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.